Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, gracias por aguardar un ratito en la sala. Estamos esperando que se conecten algunos más. Quizás algunos ya tengan un problema del audio o algo. No sé si ahí se me escucha bien. Bien, antes que nada me presento. Mi nombre es Alan Datri. Yo estoy como especialista de preventa técnico y entrenador de partners de Lenovo en el team de Solution Box, donde también está Silvana y Elizabeth. Silvana Ligresti, ella está como PM comercial. Así que ese es el team conformado dentro de Solution por lo que es Lenovo, para poder atender todos los negocios, consultas que estén necesitando, ¿sí? Así que bueno, nada, si quieren también pueden agregar, después les paso los datos en LinkedIn, seguramente algunos de ahí ya me han contactado. Siempre suelo publicar las próximas webinars, así que nada, arrancamos directo. Esto es la agenda que vamos a ver hoy. Sí, básicamente esto lo estuvimos dando allá por marzo. Así que hoy vamos a estar haciendo un resumen, un refresco de todo esto. Veo que hay mucha gente nueva, ¿sí? Así que buenísimo porque eso está bueno para poder refrescar todo lo que tiene que ver con conocimientos y con todo lo que es el portfolio de Lenovo, ¿sí? Eh, a ver, me están comentando. Ok, parece que ahí pudo. Perfecto, ahí está funcionando bien, genial. Ahí Federico me estaba comentando. Buenísimo. Como hablamos, como decíamos, Lenovo es una compañía a nivel global, ¿sí? Donde tenemos eh, más de, más de 6 empresas principales en cada país principal del mundo, ¿sí? Donde eh, fabricamos 100 servidores por hora. Tenemos fábricas, por ejemplo, la que nos toca a nosotros en Latinoamérica está en México, en Guadalajara, ¿sí? Actualmente, a raíz de todo esto, siguen estando activas y siguen funcionando, ¿sí? Obviamente no en plena capacidad, pero siguen funcionando. Así que, bueno, eso está bueno porque no hace que se interrumpa la cadena de producción, ¿sí? Bien. Tenemos las dos sedes centrales, sí, una está en Morrisville, Carolina del Norte, en Estados Unidos, y la otra en Beijing, en China. Esto es básicamente de Lenovo Data Center Group. Sabemos que Lenovo es mucho más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la parte de cómputos, tiene la parte de teléfonos móviles, que adquirió Motorola hace unos años. Así que bueno, esto es básicamente solo de Data Center Group, todo lo que tiene que ver con servidores, storage, backup, bueno, lo que vamos a ver ahora. Así que estos números son bastante interesantes, ¿sí? Por otro lado, algunas de las compañías a nivel global que confían y tienen todo su centro de datos de Lenovo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, BMW, Microsoft, Royal Caribbean, algunas empresas chinas también, la Universidad de Birmingham, o sea, SAP, sí, que tiene una muy buena relación con SAP, ahora lo vamos a hablar un poquito más, pero bueno, todas estas compañías, y obviamente hay muchas más, digo, las más relevantes, son las que tienen todo su centro de datos de Lenovo. Eso nos habla un poquito de la confianza que da, ¿sí? En Lenovo y sus productos. Por otro lado, Lenovo DCG se divide en dos ramas principales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ThinkSystem, que es lo que vamos a ver ahora, lo que tiene que ver relacionado al hardware, ¿sí? Ya sea server, storage, networking y demás, y todo lo referido a lo que es servicios con ThinkAgile, ¿sí? O sea, sumamos el hardware de ThinkSystem más los servicios y el software, ¿sí? De Lenovo, y son las soluciones de ThinkAgile que hemos dado en una otra charla y seguramente volvamos a darla sobre específicamente esas soluciones. Por otro lado, después tenemos soluciones de ingeniería y todo lo que tiene que ver con el servicio, ¿sí? El preventa, postventa, instalación, etcétera, que ahora vamos a ver también en los primeros de mayo. Tenemos una WebEx también de todo lo que es servicios, ¿sí? Eso va a estar muy interesante, esa WebEx, y vamos a tener a Alejandro Ladebese, que es una persona de Lenovo que maneja toda esta área de servicios. Bien. Esto
es un poco el portfolio que hoy tenemos en todo lo que tiene que ver con el portfolio de Data Center Group, ¿sí? Lo que hablamos inicialmente, el fierro, ¿sí? Tenemos servidores, storage, toda la capa de networking, porque sí, también tenemos networking dentro de Lenovo, todas las soluciones de SDI o de infraestructura definida por software, soluciones de cloud, de big data, analítica, bases de datos y VDI, que eso también hay una charla sobre eso, sobre la continuidad del negocio y cómo con VDI poder, en estas épocas, ¿sí? Donde no puede la persona llegar al puesto de trabajo, hacer que el puesto de trabajo llegue a la persona de forma virtualizada y que pueda acceder desde la nube. Por otro lado, soluciones de HPC, High Performance Computing, ¿sí? También tenemos varios equipos que pueden hacer esas tareas de procesamiento muy robustas, pensadas básicamente para, no sé, cálculos matemáticos muy intensos, predicciones del clima, por ejemplo. Hay una solución de HPC que ganó Lenovo hace unos años con Servicio Meteorológico Nacional, con todo, para todo un equipamiento de HPC para poder hacer las predicciones de las lluvias y todo lo que tiene que ver con el ámbito climático, ¿sí? Es algo muy, muy interesante y fue un proyecto, digamos, a nivel no global, pero a nivel de Latinoamérica, muy resonante y un caso de éxito muy interesante. Hoy básicamente vamos a ver estas 4 ramas, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con los servidores, ya sea los equipos tradicionales, rackeables o tower, ¿sí? Los equipos densos, donde vamos a poder tener las soluciones de HPC, equipos de Blade, el tradicional Blade, en vez de con hojas, con nodos, para hacer una convergencia de equipamiento físico. Si como tenemos que poner muchos servidores físicos en un solo lugar, lo ideal es ponerlo dentro de estos casilleros, ahora lo vamos a ver bien. Y equipos de misión crítica, ¿sí? Para grandes cargas de trabajo, ya sea base de datos, SAP HANA, etc. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para poder ver o para poder diferenciar toda esta gama de servidores y de productos que tiene Lenovo DCG con su nomenclatura, ¿sí? Básicamente vamos a tener una nomenclatura para cada área, servidores, storage y networking, y en este slide podemos ver, ¿sí? La de servidor, vamos a ver que arrancan todas con la S, bastante fácil en ese sentido, y después vamos a ver qué tipo de servidores con la letra, ¿sí? Si es Tower vamos a tener una T, si es rackeable una R, y así. Si es un nodo para los Blade, un equipo denso o un equipo, si fuera una E, un equipo Edge, que también vamos a ver un poquito, es una tecnología nueva, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a poder identificar rápidamente qué tipo de servidor estamos viendo, ¿sí? Ya sea en una lista de precios, en un datasheet, etc. Lo mismo con Data Storage, para lo que es Storage vamos a tener una D inicialmente, ¿sí? Si tenemos una D sola, vamos a saber que es un equipo DAS, un equipo Direct Attached Storage, que se conecta directamente a un servidor, ¿sí? Y aumenta la capacidad de ese servidor. Después tenemos la línea D y la línea DM que hacen sentido a lo que es storage a nivel de SAN, ¿sí? De la línea NetApp. Es una fusión que tiene Lenovo con NetApp y en base a eso salen estos dos equipos que el jueves vamos a tener una segunda parte de toda esta charla que tiene que ver exclusivamente con storage. Está muy buena. Y el DB cuando es Brocade, ¿sí? Son equipos de conectividad SAN, pero por fibra, ¿sí? Y viene obviamente lo que es networking, dijimos que Lenovo maneja equipos de networking también para su centro de datos, NE para lo que son equipos topos de rack, los llamados topos de rack, ¿sí? Es donde manejan toda nuestra tráfico de red de nuestro centro de datos, pero no a nivel networking, sino a nivel data center, ¿sí? Y los equipos de campus Ethernet, que son los más sencillos, los equipos de borde, donde vamos a poder conectar cámaras, porque son tienen PoE también, etcétera, ¿sí? Bien, para meternos directo en los servidores, vamos a ver un poquito las novedades o las cosas nuevas que tenemos eh, en servidores de Lenovo, ¿sí? Qué nuevas tecnologías fue incorporando a medida que se fueron lanzando. En principio, esto tiene que ver directamente con lo que es servidores y lo que es procesadores de Intel, ¿sí? Sabemos que Intel sacó una nueva línea de procesadores
llamado segunda generación, con su nombre, digamos, clínico que se llama Cascade Lake, ¿sí? Y de esta slide nos vamos a poder ir sabiendo si un server, ¿sí? Que nosotros vemos en una lista de precios, tiene el procesador de la generación 1 o de la nueva generación 2. Sabemos que toda la línea escalable de procesadores Intel se dividió en bronce, silver, gold, dos líneas de gold y después platinum, ¿sí? Como la línea tope de gama. Y cada número de esas líneas son 3000, 4000, 5000, 6000 y 8000. Hasta ahora veníamos viendo que eran 3100, 4100, 5100, con la incorporación de la nueva generación, que ya tiene incorporado Lenovo al principio que sacó Intel esta nueva generación, ya la empezó a incorporar Lenovo en sus equipos, y nosotros ya como mayorista de Solution Box, en todo nuestro stock, tenemos ya equipos con procesadores de segunda generación, ¿sí? Que es algo interesante, que el recambio, digamos, no fue tan paulatino, sino que fue mucho más rápido que en otras ocasiones pasadas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que cuando veamos un 3200, 4200, 5200, vamos a estar hablando de procesadores de la segunda generación. Obviamente después los demás caracteres van a tener que ver con la potencia de ese procesador, de menor a mayor, y las últimas letras, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos una L, nos va a decir que es un equipo que soporta 4 teras de RAM socket. Si tuviéramos una M, soporta 2 teras. Ese sufijo final nos va a decir, nos va a dar a una característica especial que tenga ese procesador o para el cual fue fabricado. Por lo general no vamos a ver ninguna letra, ¿sí? Pero bueno, es interesante saberlo. Bien. Ahora, ¿qué trae de nuevo esta segunda generación de procesadores Intel? Obviamente beneficios, y en este caso referido en performance, reflejado en núcleos de cada, ¿sí? Cada procesador va a tener un incremento en performance, ¿sí? De un 35%, eh, entre mismos modelos de procesadores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Silver 4120 con un 42 4220. Así vamos a tener lo que nos dice Intel es un 35% más de performance y un 6%, un 25% más de, tiene que ver con los cores, y un 6% más en performance, ¿sí? Eso lo que nos da, además de beneficio, esta nueva línea. Por lo que nos dice Intel y lo que estuvimos viendo nosotros también a la parte práctica, que digamos, valdría lo mismo un procesador de línea 2, generación 2, que en generación 1. Entonces, lo que dice Intel es con el mismo precio vas a tener mayor beneficio y ventaja, ya sea en procesamiento, en núcleos, en performance, etc. Y por otro lado, incorpora una nueva velocidad de memoria de 2933 MHz en vez de 2666, ¿sí? Esto va a hacer que tengamos con la misma capacidad de memoria un poquito más de performance sobre ese mismo DIMM, ¿sí? Y también nos dice que vamos a tener nuevos DIMMs, nuevos módulos con mayor capacidad de memoria. ¿Sí? Esto va a hacer que obviamente el servidor soporte más cantidad de memoria final, ¿sí? Bien. Por otro lado, Intel también nos presentó, y ya esto es algo ordenable, y lo puso así como un nuevo tier de dentro de almacenamiento, ¿sí? Sabemos que hasta el momento el almacenamiento más veloz es el que está más cerca del procesador, la memoria RAM. Después de ahí nos tenemos que ir, por ejemplo, a discos NVMe, ¿sí? Que están conectados al PCI Express del equipo. Entonces, este nuevo producto que se llama Intel Optane DC Persistent Memory, ¿sí? La memoria persistente Optane de Intel, vamos a tener, se va a poner entre medio de lo que serían las memorias RAM con los discos NVMe. ¿Por qué? Porque vamos a poder, desde un mismo módulo DDR4, ¿sí? O sea, en el mismo slot, poner una memoria persistente, lo que nos va a permitir es utilizarla como memoria y o como disco, como almacenamiento, ¿sí? O sea, eh, indistintamente podemos utilizarla dependiendo para qué fin, ya sea como almacenamiento de información no volátil, ¿sí? Y usarla
o usarla como memoria de RAM tradicional, ¿sí? Esto es, bueno, acá lo que nos dice es que está soportado en todo lo que tiene que ver con la generación 2 de procesadores y lo que es a partir de la línea Gold y Platinum, ¿sí? Va a estar soportado esta nueva tecnología que es muy interesante porque nos va a dar beneficios, ¿sí? Por ejemplo, a aplicaciones puntuales, ¿sí? Por ejemplo, bases de datos en memoria, algo muy usual en muchas compañías. SAP HANA, Oracle, Cassandra son algunos de las compañías que tienen este tipo de base de datos que se alojan exclusivamente en memoria RAM. Entonces, acá lo que nos va a decir es que vamos a tener una mayor velocidad al ser una memoria persistente y que, por ejemplo, cuando se apaga o se reinicia el equipo, va a levantar muchísimo más rápido porque va a tener más rápido el acceso a esa información desde el slot de la memoria RAM, ¿sí? Y obviamente va a tener más capacidad y más performance. Después también nos va a ayudar para todo lo que tiene que ver con virtualización, con VMware, por ejemplo, ¿sí? Nos va a dar un beneficio en cuanto a incrementar, ¿sí?, la memoria por cada máquina virtual, tener un incremento en la cantidad de máquinas virtuales que podemos colocar en un servidor, ¿sí? Porque siempre está relacionado con lo que es memoria de RAM para lo que es el procesamiento de cada máquina virtual. Lo que nos dice acá es que vamos a tener un 33% de menor costo por cada sesión de VDI. ¿Sí? Esto es algo interesante para lo que estamos hablando hoy en día, ¿sí? Que se habla mucho del VDI para poder tener los puestos de trabajo desde la compañía, pero que la gente o el personal lo pueda acceder desde su casa. Bien. Y después SQL Server, por ejemplo, también es una base de datos y que nos va a permitir tener menores costos, obviamente un poquito más de performance y más eficiencia al momento de utilizar la memoria para las bases de datos, ¿no? O sea, es algo muy interesante, pero para ciertos casos de uso, ¿sí? Este es un poco el gráfico que vimos recién, ¿sí? Que nos da algunas características. Por ejemplo, nos va a decir que vamos a poder llegar hasta 3 teras por CPU, o sea, por pastilla de memoria RAM, es un montón. Y las capacidades de estas memorias persistentes arrancan en 128, 256 y 512, ¿sí? Ya es una capacidad muy grande para tener dentro de una memoria RAM, que la velocidad de transferencia va a ser 2600 MHz, ¿sí? Esto es un poco la característica que hablamos recién, ¿no? Se puede usar como el modo app direct mode, ¿sí? Que va a ser almacenamiento persistente dependiendo del software que pueda utilizar esta funcionalidad, o como modo de memoria tradicional, ¿sí? Así que nada, esto es un producto muy interesante que ya se puede ordenar dentro del portfolio de Lenovo y dentro del configurador que está público, que lo vamos a ver después al terminar la presentación. Algunas características puntuales de estas memorias, por ejemplo, nos dicen que no vamos a poder utilizar solamente este tipo de memorias en un servidor, ¿sí? O sea, hay que hacer un mix, hay que mezclarlas con las memorias de RAM tradicionales. Dicen que va a ser una opción viable a partir de requerimientos de memoria de más de 1 TB de RAM, ¿sí? Quizás no es algo que uno venda todos los días, pero quizás para cuando tengamos requerimientos de SAP o cuando tengamos requerimientos de algún cliente que necesite mucha capacidad de memoria RAM, arriba de 1 TB, ahí vamos a poder utilizar estas memorias y van a ser redituables en cuanto a precio y cantidad de memoria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más hablamos? Que se va a poder utilizar con procesadores de la generación 2, ¿sí? Recién a partir del Silver para arriba se van a poder utilizar esta memoria, ¿sí? Y algo interesante que, bueno, ¿cómo hago el mixeo de la memoria RAM tradicional con la memoria persistente? Hay una matriz, como vemos acá, que es bastante complicada, pero Lenovo lo que hizo es incorporar dentro de su configurador de servidores Memory Advisor, ¿sí? Este wizard de
configuración de memoria donde nosotros podemos especificar, ¿sí? Por ejemplo, quiero que la performance sea más performance, en la configuración de memoria que sea más para performance, bien, tildamos ahí. Luego, si vamos a incluir una memoria persistente, ¿sí? Cuánto de memoria vamos a necesitar y cuánto de persistente, y nos va a hacer, por ejemplo, acá nos habla de un caché de 8 a 1, etcétera, como opciones avanzadas. Cuando ponemos siguiente, nos va a llevar a a unas propuestas que nos da el configurador de nodo de distintos modelos y capacidades de memoria que para llegar a esa misma capacidad que pedimos, ¿no? Entonces nos va a decir si es más óptima o no, dependiendo de las estrellitas acá abajo, un valor referencial arriba que no le den importancia porque eso no es real, y cómo va a estar configurada las memorias dentro de todo el parque de DIMMs disponibles, ¿sí? Y hasta incluso a nivel gráfico, ¿sí? Cómo van a estar populados cada DIMM de memoria, ¿sí? Por ejemplo, en el CPU1 vamos a ver que tenemos 8 de 16 y 2 de 256, y para el CPU2 lo mismo, repartido de la misma forma, la cantidad de una, la cantidad de otra y los números de parte, ¿sí? Entonces con esto ya ponemos order y nos lo suma a, al configurador ya armando todo lo que tiene que ver la memoria dentro de este wizard. Entonces ya no tenemos que tocar más y el equipo cuando venga configurado de fábrica ya va a venir exactamente como lo configuramos acá. Listo para poder funcionar sin tener que utilizar matrices y ver cuál va con cuál, cómo hacer el mix correcto. Lo hacemos todo automatizado de esta herramienta, que es, bueno, o sea, muy interesante para no pifiarle y ahorrar tiempo también, ¿sí? Otra de las características interesantes dentro de lo que tiene que ver con los servidores, ya esto no tiene algo que ver con Intel, pero sí con Lenovo, ¿sí? Esto es una utilidad para poder hacer un boteo rápido de los equipos, ¿sí? Como antiguamente se utilizaba los puertos USB internos o se utilizaba placas, tarjetitas SD, ¿sí? Para hacer boteo, para poner el hipervisor dentro de esta utilidad. Hoy utiliza discos M.2 de estado sólido, ¿sí? Entonces esta utilidad que va encastrada en el mother nos permite tener uno o dos discos M.2 de estado sólido para poder hacer un boteo de nuestro hipervisor o de algún sistema operativo desde estos discos y no utilizar las bahías frontales de los servidores para poder tener más capacidad de almacenamiento total, ¿sí? Por ejemplo, estos discos van a venir de 32 GB, de 128, hay uno de 240 que se agregó ahora y de 480, ¿sí? Esto es como máximo. Y vamos a ver que tenemos la opción single o dual. Si optamos por la opción dual, podemos configurar un RAID 0 o un RAID 1 para poder tener asegurada la información. Si tenemos un hipervisor customizado, queremos que si se rompe un disco siga booteando y que no se pierda la información, utilizamos la opción de dual. Eh, Esto lo único distinto que tiene con los discos frontales, que funcionan a 6 GB de velocidad y que no se pueden sacar en caliente, ¿sí? No son extraíbles en caliente o hot swap, como se le llama. Pero después lo demás es una herramienta muy eh, sencilla de configurar, de poder hacer booteo y además económica, ¿sí? Es mucho más económico que los discos frontales de estado sólido de 480 GB. Obviamente, entonces esto hace que si vos pones un hipervisor no se te llene como pasaba con los USB o con las memorias SD, no se quemen, porque antes se quemaban rápido o dejaban de tener acceso, no se llene con los logs de lo que tiene que ver con los hipervisores y el logueo que va cargando en este almacenamiento, porque tenemos mucho espacio. Y esto está, este M.2 viene con el kit, como se llama acá, es un kit y después se agregan los discos aparte. Eso lo tenemos nosotros en inventario dentro de Solution para poder agregarle a casi todos los productos de la línea de server. Ahora vamos a ampliar un poquito sobre eso, pero lo tenemos en inventario. Otra de las características que implementó Lenovo dentro de sus servidores es la posibilidad de utilizar discos NVMe. ¿Sí? Sabemos la tecnología NVMe es una tecnología más veloz que un disco de estado sólido tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una conexión mucho más directa contra el procesador, ¿sí? Entonces, ahora, hasta ahora sabíamos que para poner una unidad NVMe tendríamos que poner un puerto PCI Express dentro
o sea, poner una placa PCI Express dentro de nuestro servidor. Lo que hizo Lenovo fue reinventar esa solución y generar una tecnología nueva. Ahora, fíjense la velocidad, ¿no? Cómo cambia los IOPS, ¿sí? De lectura de un disco de estado sólido tradicional a un disco NVMe, ¿sí? de 84 a 660.000. Entonces, vemos que hay un incremento muy grande que se empieza a utilizar para aplicaciones críticas de lo que tiene que ver latencia, ¿no? Entonces, a esto tiene que ver la tecnología que creó Lenovo que se llama NVMe, la posibilidad de utilizar discos NVMe de forma frontal o en sus bahías tradicionales de discos, ¿sí? Lo único que hay que hacer es cambiar o configurar nuestro servidor con un backplane especial que nos va a permitir conectar discos tradicionales, SATA, y NLSAS, por ejemplo, Nearline, o discos NVMe, ¿sí? Dentro de la misma bahía. Entonces vamos a poder tener más cantidad de discos NVMe y no dependemos de los conectores PCI Express que tenga el equipo, ¿sí? Y no dependemos de poner discos o placas PCI Express conectadas directo al puerto, sino que podemos utilizar estos discos que además son también, se pueden sacar en caliente, ¿sí? Son hot swap. Bien, otra de las características que utilizan todos los servidores de Lenovo DCG es los componentes en común, ¿sí? Antiguamente, si uno viene de años muy para atrás, por ejemplo, IBM, antes de ser comprada por Lenovo, tenía una variedad de opcionales y de accesorios muy gigantesca. Por cada servidor cambiaba, o sea, tenías un equipo igual uno a lo del otro, pero era un modelo similar y cambiaban todos los números parte de la fuente, de los fans, no de la memoria, pero de la placa, cambiaba todo y era distinto para cada modelo. Eso hacía que tenga que el mayorista y el CAS, todos tienen que tener mucha cantidad de partes. eh, entonces, eso hacía más lento, por ejemplo, como soluciona estos componentes en común, sea más difícil o más lenta la calificación en cuanto a tiempos de fallas, ¿no? La detección de fallas, la integración, para hacer más simplificado el troubleshooting, como se le llama, ¿no? Arreglar o reponer esa parte, si son partes en común de muchos modelos, es mucho más fácil que el CAS la tenga disponible o que el Lenovo mismo la tenga disponible para poder hacer el recambio de esa parte, ¿sí? Por ejemplo, una de las partes que son en común, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de raqueo de los equipos, ¿sí? Ya sea obviamente de una unidad o de dos unidades, los adaptadores de RAID pueden ir en cualquiera de los equipos de Lenovo. Lo que hablamos acá recién de los backplanes, ¿sí? Lo que tiene que ver con la parte trasera donde van conectados los discos. Eh, lo que hablamos recién de los discos M.2 y el kit para poder ponerlo, eso también va a ser compatible entre todos los equipos. Las fuentes de poder, ¿sí? Esto es algo bastante interesante para poder, si vos tenés varios equipos de nuevo, quizás se te falla una fuente y de otra tenés dos y en esta no tenés ninguno, poder hacer un cambio rápido y el equipo puede seguir funcionando. Lo que tiene que ver con la controladora es Clarity, esto es la administración del equipo, la administración remota. Las LOMs, las LAN on Motherboard, que son las placas de red que vienen o van embebidas, se colocan dentro de los equipos, también son compatibles. Ventiladores y firmware, ¿sí? Esto sería un poco del mundo de lo que sería compatible entre la misma línea de equipos, ¿sí? Los componentes. Otra de las características interesantes, y esta certificación que tienen los servidores de Lenovo, ASRoE A4, ¿sí? Es una certificación que nos permite que el equipo pueda funcionar una X cantidad de tiempo a una temperatura más alta de lo que debería, entonces, pero sin perder, sin que falle, o sin que se queme, o sin que pierda acceso al cliente, ¿sí? Entonces, esto también es interesante al momento de ofrecerlo, si llegara a pasar algo con el sistema de refrigeración o ventilación del rack tradicional, de la sala rack que tenga el cliente, ¿sí? Esto es un poco, hablamos de la nomenclatura un poco más específica dentro de la parte de servidores, ¿sí? Como dijimos, las dos primeras letras ya se saben.
después viene una tercer dígito, que es un número que nos va a decir la performance que va a tener ese servidor, ¿sí? Desde el 1 hasta el 9, ¿sí? Vamos a saber rápidamente si es un equipo que va a ser para línea de entrada, si es un equipo mainstream, si es un equipo high-end, ¿sí? O que de price performance. Entonces, dependiendo del número, rápidamente vamos a poder saber de qué tipo de server estamos hablando, ¿sí? Obviamente después el otro número tiene que ver con la capacidad interna de cómo venga el equipo, y el último dígito, sí que es algo interesante, nos va a decir si es un procesador Intel o un procesador AMD. Sí, AMD se puede tener dentro de los servidores de Lenovo, también lo vamos a ver ahora muy rápidamente en un ratito. Bien, portfolio de Lenovo de servidores, lo que vimos recién. La línea Tower, solamente 3 modelos, ¿sí? ST50 es el más pequeño, de un procesador, ST250, y después saltamos a un ST550 ya con la posibilidad de poner dos procesadores, ¿sí? Como están ordenados de menor a mayor, donde fíjense a la izquierda vamos a poder ver para qué tipo de negocio o el target de esos productos, ¿sí? Luego en lo que es rackable tenemos una muy grande variedad de equipos, ¿sí? SR250 es el equipo de un solo procesador, más pequeño, rackeable, pero tiene la posibilidad de tener discos hot swap, la posibilidad de tener puente redundante, o sea, es un equipo bastante potente. A nivel de rack, después tenemos los modelos de la línea 530, 550, 570, 90, 630 y 650. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre ellos. Los equipos densos, si hablamos de LSD530 y el LSD650, es un nodo para los chasis densos que pueden ser refrigerados por líquido, ¿sí? Por agua tibia. En lo que es Blade vamos a tener dos opciones, un equipo SN550 de medio ancho y un ancho completo para 4 procesadores, el SN850. Equipo de misión crítica, ¿sí? Dos modelos, un equipo de 2 unidades de rack, donde vamos a poner 4 procesadores en 2 unidades de rack, SR850, y un equipo de misión crítica con 8, la posibilidad de crecer hasta 8 procesadores, SR950. Una nueva línea que se incorporó de lo que sería inteligencia artificial, ¿sí? Equipos, el equipo nuevo de Edge, que ahora vamos a hablar muy rápidamente, y el equipo SR670, que está pensado para análisis de imágenes y demás, para inteligencia artificial, donde hay una particularidad muy puntual que la vamos a ver ahora rápidamente. Esto es el panorama del portfolio de los servidores de Lenovo. Bien, dentro de lo que vimos recién, lo que son rackeables de 2 procesadores, vamos a tener divididos entre 2 modelos, ¿sí? 2 modelos cada uno. La línea valor, ¿sí? Con lo que es 530 y 550, la línea valor plus 570 y 590, y la línea mainstream 630 y 650. La diferencia entre ellos básicamente va a ser la capacidad de memoria RAM que vamos a poder llegar con cada equipo, ¿sí? Por ejemplo, antiguamente vos tenías 2 modelos de rackeable, era uno de una unidad, uno de 2 unidades, y ya está. Y eran, por ejemplo, los hermanos de 630 y 650, pero vos si necesitabas un equipo rackable de 2 procesadores, pero que no necesitabas consumir los 24 DIMM de memoria, tenías que pagar igual por toda esa tecnología que tenía ese equipo, pero quizás lo ibas a usar un 10%, pero tenías que pagarlo mucho más costoso, era adquirir ese producto, aunque lo uses a usar un 15, un 20, era lo mismo. Entonces, hoy tenés equipos acotados en sus funcionalidades, pero obviamente con una diferencia de precio para que puedas aplicar a cualquier negocio. 530 y 550, lo más llamativo, o sea, lo que hay que recordar son las cantidades de memorias que se pueden colocar. 2 slots en total, 6 para cada procesador, ya sea el de una unidad o el de 2 unidades de rack, pasa lo mismo, ¿sí? Es la limitante de memoria. Tampoco no es algo poca memoria, 12 módulos, pensando que podemos seguir como módulo de 32 o módulo de 64 GB, no es nada poco, pero bueno, está pensado para eso, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, también tenga un menor precio. Tampoco va a soportar, por ejemplo, los fan hot swap, ¿sí? No se van a sacar los ventiladores en caliente, pero después lo demás es todo igual, ¿sí? SR570 ya vamos a ver que incrementamos la capacidad de memoria hasta 16 slot DIMM, ¿sí?
8 para cada procesador. Y ya acá tenemos, ¿sí?, la posibilidad de que los ventiladores se puedan sacar en caliente para hacer el recambio, ¿sí? Eso, por ejemplo, aplica bastante para alguna que otra licitación, ¿sí?, que a veces te piden que sí o sí tengan, por ejemplo, los ventiladores que se puedan sacar en caliente, ¿sí? Y después la línea mainstream, que vendría a ser, como digo, los hermanos mayores de lo que era la línea SR, lo que eran X3550 y X3550 IBM antiguos. Bueno, estos son exactamente los mismos equipos, son los tope de gama, los mainstream, ¿sí?, donde vamos a poder tener en cada uno de ellos 24 slots de memoria, o sea, 12 slots de memoria por cada procesador, que es el máximo que se puede llegar hoy en día, ¿sí? Entonces, esto ya vamos a ver que vamos a tener mayor capacidad de memoria, la posibilidad de poner los procesadores Platinum, los más altos, lo vamos a poder poner por el consumo dentro de este equipo sin problemas. Y otra de las ventajas es que, a diferencia de los demás, vamos a poder poner más cantidad de discos, ¿sí?, ya sea de 3,5, de 2,5, y también más cantidad de discos NVMe, ¿sí? ¿Se recuerdan que hablamos al principio de eso? Bueno, vamos a poder tener un backplane donde vamos a poder poner en el 650 los 24 discos que soporta, los podemos poner NVMe, ¿sí? Una locura, es un montón. Entonces, estos son los equipos tope de gama de lo que sería rackable. Dentro del Value Plus, para volver un poquito, también vemos un equipo Tower, el tope de gama de la Tower, que es el ST550, ¿sí?, que es el que vimos al principio. Vendría a ser, llega hasta ese tipo de cantidad de memoria. Por ejemplo, en este caso son 12 slots, pero calza dentro de este bloque, ¿sí? Acá hay unas características técnicas, quizás la vamos a pasar bastante rápido, después igualmente el material se lo vamos a pasar, y también la grabación, después lo vamos a colgar en YouTube, vamos a hacer varias cosas con el material. Bien, pasamos a lo que es equipo de misión crítica. ¿Para qué dijimos que funcionaban esos equipos? Básicamente para cuando tenemos cargas de trabajo críticas o muy muy potentes y que tienen que tener una tasa de falla muy muy baja, ¿sí? Entonces, y además mucha potencia, por ejemplo, de 4 a 8 CPUs. Acá vemos los dos modelos que hablábamos antes, ¿sí? Línea de 4 procesadores en 2 unidades de rack, y la línea SR950, ¿sí?, Enterprise de 4 procesadores hasta 8 procesadores, y vemos la capacidad de memoria que podemos tener, ¿no? Hasta 96 DIMMs de memoria, hasta 24 discos 2,5 o 12 NVMe, 17 slots PCI, ¿sí? Es un monstruo gigante donde vamos a tener mucha potencia, más que nada pensado para eh, cargas de trabajo críticas y muy pesadas, por ejemplo, SAP HANA, ¿sí? Lenovo y SAP HANA tenemos una estrecha relación muy muy fuerte entre las dos compañías, ¿sí? Donde, por ejemplo, vemos que es líder Lenovo en venta de equipos de SAP HANA, con más de 8.000 equipos vendidos. Eh, Gana un premio de SAP HANA Lenovo de Innovation Award. Tiene récord de performance con SAP HANA solamente, o los que tienen más récords son Lenovo, equipos Lenovo, o sea que la simbiosis entre las dos marcas funciona muy bien, y dice que puedes tener hasta un 31% de TCO más bajo para adquirir los productos. Entonces, bien, esta es un poco la relación que hablábamos al principio con SAP HANA, ¿sí? Muy estrecha. Y de hecho SAP HANA en Alemania tiene todos sus centros de datos de Lenovo, o sea que todo lo que se implementa y se prueba de SAP HANA lo hacen sobre equipos Lenovo. Entonces por eso es esta simbiosis tan interesante. Para saltar a los equipos Blade, ¿sí?, esta línea que hablamos recién de que cuando nosotros tenemos que consolidar o converger mucha cantidad de equipos físicos, lo vamos a poder poner dentro de este chasis para ahorrar muchísimo cableado, muchísimo espacio, consumo energético, y etcétera, etcétera, ¿sí?, a nivel de ventilación, de refrigeración. Bien, este equipo vamos a tener posibilidad de poner los nodos que vimos antes, de 2 procesadores o de 4 procesadores, hasta 14 nodos, los de medio ancho, u 8 de ancho completo. Y
Y vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Acá lo que vimos recién, ¿no? Los SN550, SN850. Bien, obviamente este Flex Enterprise Chassis, que es como se llama realmente este chasis, y vamos a tener, eh, es un modelo que se viene fabricando hace muchos años, pero que Lenovo lo sigue manteniendo vigente, ya sea con las velocidades o los accesorios nuevos, por ejemplo, los nuevos Mezzanine Card, o sea, las tarjetas de red de 25 GB. El backplane, por ejemplo, tenemos 100 GB de transferencia en el midplane, perdón, entre la conectividad entre los nodos contra los switches, 100 GB por server de transferencia, o sea que estamos hablando de un equipo muy potente que aún sigue vigente, que lo van a seguir manteniendo por bastante tiempo más. Creo que es el único chasis del mundo, o sea, de todas de todas las competencias, que soporta hasta 4 generaciones de procesadores Intel. Conviven, ¿sí? Tres o cuatro, no me equivoco, es un montón igual, 3 generaciones de procesadores Intel en el mismo chasis. Entonces, esto nos da la pauta de que es un equipo que se sigue manteniendo vigente, que se siguen fabricando cosas, que se siguen actualizando para que sea redituable y vigente hoy en día mantenerlo y tenerlo. Si la persona que compra uno de estos chasis no lo puede cambiar a los 2 años porque tiene que llegar a 14 servidores. Entonces, está pensado para eso, ¿sí? Por ejemplo, el hermano menor, ¿sí? La línea Blaze Center de IBM en su momento también duró como 15 años hasta que después vino, ya por un tema de tecnología, vino este modelo a reemplazar esos chasis, pero están pensados para funcionar, no sé si 10 años, pero esa misma cantidad de tiempo. Ya vamos varios años con este chasis y se sigue actualizando y todavía la capacidad de transferencia entre los nodos es muy alta, o sea que podemos todavía bastantes años más tenerlo vigente. Esto es un poco cómo se ve. Hay dos modelos, uno que no, que obviamente es de 10 unidades, que acá hablamos recién, y después está el Carrier Grade, que es más que nada para telcos y demás, que no se vende para cualquier cliente, pero también existe. La parte trasera, así como vemos, lo que tiene que ver con los ventiladores, ¿sí? Lo que tiene que ver con las fuentes de poder, los 4 switches que puede soportar, ¿sí? De conectividad, tiene el management, todo es redundante, ¿sí? El management redundante, tenemos 6 fuentes de poder, ¿sí? Redundantes entre sí, 10 ventiladores para poder refrigerar todos los nodos. Obviamente está optimizado, se dice que te ahorras hasta como un 60% de cableado, ¿sí? Obviamente, y además la implementación de estos equipos es mucho más rápida, ya que vos sacás el nodo de la caja, lo enchufaste y ya no tenés que conectar ningún cable, ya tenés energía, tenés red, o sea, tenés ventilación, tenés todo ya dentro del mismo chasis, que cuando vos creces mucho más rápido, sin necesidad de hacer un deploy muy intenso en cada vez que uno tiene que crecer, ¿sí? Bien, y después los equipos de la línea densos, ¿sí? Los sistemas densos que ya hablamos que están pensados para tener mucho procesamiento en poco espacio, ¿sí? Pensado para grandes cargas de trabajo de procesamiento, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con investigación, modelado, centros de HPC para lo que es cómputo, cálculo, por ejemplo, en la NASA, etcétera, ¿sí? O sea, hablo extremos, pero son ejemplos válidos, ¿sí? Vamos a tener un chasis donde vamos a ponerle 4 nodos, o sea, 4 servidores en 2 unidades de rack, ¿sí? Eso es lo interesante y lo revolucionario, lo bueno que tiene este modelo, ¿no? Y cada nodo, los nodos son los SD530, cada nodo vamos a poder tener hasta 6 discos de 2,5 para poder tener en cada nodo, ¿sí? Es interesante, como tener mucha capacidad de almacenamiento. Vemos un poco la parte trasera, ¿sí? Donde tenemos la ventilación y los conectores de red, etcétera. Y este es el SD650, por ejemplo, que es un nodo que está pensado para ser refrigerado. Acá vemos los cañitos para las mangueritas por líquido, ¿sí? O sea que también, fíjense la cantidad de procesamiento que tiene para poder enfriar por líquido y que no tome mucha temperatura cuando están exigiendo al máximo los procesadores.
Entonces cada uno de estos nodos puede tener hasta 2 procesadores, ¿sí? Que eso es lo interesante, o sea que podemos tener muchísima cantidad de procesadores en 2 unidades de rack. Después pasamos a ver, esto es uno de los modelos nuevos. Hay una presentación específica que di días atrás de estos nuevos modelos que sacó Lenovo, ¿sí? Acá vamos a hacer algo rápido y sencillo, más que nada pensado para inteligencia artificial. Fíjate que en el frente del equipo no están los discos, sino que están las plagas de red o los puertos PCI Express, ¿sí? En el frente, y en la parte trasera están los discos. O sea que cambia un poco el paradigma. Esto hace que pueda tener más capacidad de almacenamiento, no solo no de almacenamiento de discos, sino en lo que tiene que ver con más capacidad de poder poner placas, ¿sí? Esto soporta hasta, si no me equivoco, 4 o 6 GPU, ¿sí? De las Nvidia, por ejemplo, las Tesla. Y la realidad es que esto está pensado para poder hacer procesamiento de imágenes, ¿sí? Para inteligencia artificial, etcétera. Es muy, muy interesante. Y otro de los modelos nuevos que lanzó Lenovo al mercado es el S350 Edge, ¿sí? El Edge sabemos que están pensados para ambientes no tradicionales y más que nada pensado para la industria del IoT, ¿sí? O sea, para aplicaciones industriales o en lugares donde necesitamos aplicar tecnología IoT, lo podemos procesar en este nodo en vez de que se procese en el centro de datos. Por eso la tecnología Edge Computing, ¿sí? La capacidad de poder procesar información apenas la recolectamos, y no tener que trasladar esa información hasta el nodo central o hasta los servidores centrales, que eso puede llevar mucho costo. Si por ejemplo, hay ejemplos, ¿no? Que las turbinas de avión generan 10 teras cada 30 minutos de información, entonces enviar eso por la nube o subir eso a la nube sería imposible o muy costoso y demoraría mucho tiempo. Entonces se procesa antes esa información y solo se sube lo que se necesita este, averiguar o saber en ese momento a la nube o a algún sistema de almacenamiento. Entonces eso agiliza y hace que esta tecnología Edge Computing y con este equipo de Lenovo pueda ser posible, ¿sí? Pensado, como dice ahí, para retail, telco, manufactura, toda la parte de industria de manufactura y lo que es distribución. Por ejemplo, se utiliza a veces en camiones, ¿sí? Se pone este equipo para analizar o para tener control de todos los sensores que tienen el camión, ¿sí? Ya sea en la puerta o de refrigeración, de geolocalización, etcétera. Y este equipo, como vemos, tenemos varias cosas interesantes. Como veíamos, único factor, ¿sí? Es un equipo bastante pequeño que se puede poner hasta en el techo, en la pared, dentro de un rack con rieles DIN a nivel industrial. Soporta hasta 55 grados de temperatura, ¿sí? Tiene un filtro para polvo, funciona con fuentes externas, ya sea de 12, 48 volt, AC o DC, o sea que ahí tenemos una gran variedad, ¿sí? de conexiones a nivel de energía que podemos tener del equipo. Tiene una certificación NIPS nivel 3, ¿sí? Para poder, donde requieren este tipo de certificaciones. Seguridad, sí, porque tiene una llave, tiene sensores para que no se pueda abrir o que te avise si alguien lo intenta forzar o abrir. Obviamente lleva todo dispuesto sólido, por lo que puede ser soportar vibraciones, etc. Sobre todo se administra a través de Lenovo Clarity. Y lo que vimos recién de la conectividad, si vimos antenas, esto que nos dice que vamos a poder tener Wi-Fi, pero a su vez podemos también tener tecnología de celular LTE, ¿sí? Para hacer esa conexión contra el servidor. Y también, obviamente, a nivel cableado podemos llegar a tener hasta 10 GB ETA. O sea que es un equipo muy, muy flexible, muy interesante y para nada podemos despreciar su potencia. Podemos tener un procesador de hasta 16 núcleos, ¿sí? Podemos tener hasta 8 discos de estado sólido, o sea, dentro de ese pequeño tamaño. O sea que es bastante interesante todo lo que podemos hacer con el equipo, ¿sí? Y después, otra de las cosas interesantes, novedades, es la introducción dentro del ecosistema de servidores de Lenovo, los procesadores de la nueva línea AMD, ¿sí? Los procesadores de AMD,
pero acá vemos algunas características especiales. Según dice, tiene más capacidad para las cargas de trabajo, porque cada pastilla, o sea, la única pastilla que va a poder tener el servidor de AMD puede llegar a tener 64 núcleos, ¿sí? Una sola pastilla. Es muy interesante y mucho más potente, por ejemplo, o mucha más capacidad que los procesadores tradicionales que venimos consumiendo de Intel. Vamos a tener más capacidad o más cantidad de hasta 128 los PCI lanes, ¿sí? Que son la cantidad de PCI que podemos colocar, la cantidad de canales de comunicación, y la velocidad también va a aumentar, ¿sí? Con la nueva tecnología PCI generación 4. Esto solamente lo tiene AMD. Lo teníamos certificado, funciona y es hasta 2 veces más rápido que un PCI generación 3. O sea que esto nos dice que vamos a poder tener más velocidad en la GPU, o sea, más velocidad de transferencia y procesamiento en la GPU, en los discos NVMe que se conectan por ese mismo puerto, y cualquier otra placa que tenga que pasar por ese slot y que sea compatible con la generación 4, va a poder absorber toda esa capacidad de transferencia más potente que la generación anterior. Y obviamente lo que nos dice es que vamos a poder tener memorias de hasta 3200 MHz, perdón, de transferencia. Si sabemos que, lo hablamos recién, 2973 para Intel, 3200 para AMD, la velocidad de transferencia, ¿sí? Lo hace un poquito más veloz para ser más performante. ¿Sí? Lo que nos dice también es que al tener un único procesador dentro del equipo, vamos a tener mucho más espacio para agregarle cosas. Por ejemplo, más cantidad de GPUs, hasta 6, ¿sí? Vamos a poder tener hasta 32 discos de 2,5 y cantidad de conectores PCI hasta 10. Que eso es bastante interesante. Acá dice que con estos procesadores vamos a ahorrar costos, por ejemplo, energía, ¿sí? Al tener fuentes de poder de menos voltaje, ¿sí? Por consumir menos al tener un solo procesador. Y después lo que nos dice es que vamos a poder tener costos, vamos a salvar costos dentro del data center por este tema de un solo procesador, que eso hace que quizás las licencias que van por procesador no necesites tener dos como en IBM, como en Intel, y puedas ahorrar costos por ese lado, ¿no? Esto es un poco cómo se incorpora toda esta línea de equipos dentro de lo que vimos recién, los equipos rackeables de uno y de dos procesadores. Se va a incorporar, ¿sí? La línea 6 SR635 y 655, que estos son los dos modelos que vamos a poder tener con procesadores AMD. Acuérdense que al principio dijimos 0 para Intel y 5, generación 5 para AMD. Entonces ya sabemos si es un equipo AMD o Intel solamente con ver el número del modelo, el nombre del modelo. Bien, lo que dice acá, básicamente esto voy a pasar muy rápido. Lo que vimos recién, ¿no? Mayor capacidad, tenemos hasta 16 DIM de memoria, podemos llegar hasta 1 TB, con los procesadores EPIC de la nueva generación de AMD. Vamos a ver todas estas ventajas, ya sea en el de equipo de 2 unidades, vamos a poder poner hasta 6 placas de vídeo, y el equipo de 1 unidad, ¿sí? El SR635, que sería el equipo de 1 unidad, donde también tenemos las mismas ventajas con menos espacio, más que nada para poner GPU y demás. Esto sería la parte de la presentación. Sé que estamos medio pasados con el tiempo, no creo que se me vayan ni que se me aburra. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora por el chat. La podían hacer antes también, pero bueno, si necesitan ahora, querían consultar algo más, me lo pueden consultar por acá. Este va a ser, les paso ya que estamos el mensaje, para las próximas certificaciones, para las próximas webinar, y que va a ser ahora el jueves. Y después, a ver, me preguntaba el stock. No sé si venía otra pregunta antes, pero leí eso solo. Si hay stock de todos esos productos, no, obviamente los que son, o sea, nosotros, claro. Bien, lo que justo estaba comentando era eso, que nosotros por General Solutions solemos tener casi todo el portfolio de productos. Obviamente, equipo, no estos productos MD, no este producto nuevo SE,
pero sí tratamos de tener la mayor cantidad de productos. En particular el 630 no lo tenemos, si no se trajo en la última tanda. Sí tenemos 650 o SR570, que es de una unidad y es muy similar al 630, ¿sí? Hay que ver la aplicación principal en este caso que necesita el cliente, pero después si querés te escribo, tengo tu mail, o te llamo si dejaste el número y te puedo asesorar para ver cuál sería el equipo que podamos tener en inventario que a vos te sirva y que al cliente también, obviamente. 650 sí tenemos en inventario, sí. Y están viniendo más. Así que bueno, en principio esto sería todo, pero también quería mostrarles algo más porque en la agenda lo que vimos es que íbamos a revisar un poquito el configurador. Quiero mostrarles las webs que yo utilizo siempre dentro de mi día a día. Si por ejemplo Lenovo Press, esta es una de las webs donde vamos a poder encontrar, acá te dejo por chat, digamos, si querés mi email y ahora te paso mi teléfono, no hay ningún problema. Bien, esta web, Lenovo Press, ¿sí? lo que nos da es una cantidad de información gigante, es una web pública donde vamos a poder tener todos los modelos, vamos a poder acceder a la información de todos los productos de Lenovo. Todo lo que no esté acá no existe o no se probó todavía, ¿sí? Por ejemplo, no sé, algún modelo en particular que querramos buscar, nos vamos a buscar, ¿sí? Todas estas opciones, ya sea artículos, datasheet, tour 3D interactivos, guías de producto, que son las más interesantes porque son las que más información manejan, ¿sí? Después vamos a tener el configurador. Este configurador, toda esta información igual se la voy a pasar por correo cuando le pase la presentación también. Eh, Estos links también, ¿sí? Este es el configurador público donde nosotros podemos armar, ya sea por equipos modelos preconfigurados o modelos configurador to order o CTO, ¿sí? A pedido, e importar configuraciones. Es una herramienta muy interesante, solo tenemos que tener en cuenta de colocar el país correctamente. Yo lo dejaría a nivel inglés y la moneda no importa, ¿sí? Porque no hay que tomar los valores de esta página, porque no son reales, pero sí poner bien Argentina para que todos los números de par de las cosas que nos devuelva este configurador se puedan plasmar en una cotización de algún mayorista, ¿sí? Y dentro de Lenovo Press hay un artículo que es para comparar servidores de Lenovo, ¿sí? Lo que justo estábamos hablando recién. Comparamos, por ejemplo, un SR630 con un SR570 y vemos las diferencias o similitudes que tenemos en cada uno de los equipos para decidir o ver si hace falta ir con un 630 o podemos cubrir esa necesidad con otros modelos, ¿sí? A ver, déjame acá está, hacer una comparación. Este es el link, este es el link correcto, ¿sí? Para hacer la comparativa. También es público, también se los voy a compartir, está dentro del Lenovo Press, ¿sí? Para poder hacer la comparativa de dos modelos de servidores, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, buscamos RC 570, a ver, y podemos compararlo, por ejemplo, con el el SR630, y hacer una comparativa de los dos. Entonces lo que nos va a permitir es poder, acá vemos exactamente, fíjate, lo que podemos tener de cada modelo, ¿sí? O sea, el factor de forma, los modelos, el procesador que soporta, la cantidad de memoria, eh, si soportan o no, los módulos persistentes, los puertos PC que vamos a tener, eh, un montón de información. Fíjate que esto sigue bajando, ¿sí? Esto cada vez es mucho más técnico, pero para hacer una comparativa entre los productos puede servirnos mucho, ¿sí? Porque como sabemos que tenemos mucha cantidad de productos, podemos hacer la comparación con esos modelos. Así que esto es un poquito las dos webs que quería mostrarles que utilizo habitualmente, ya sea para configurar o para
buscar información referida a algún producto de la línea de Lenovo. Así que ahora sí, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando en esta charla. Vamos a estar pasando todo el contenido y subiéndolo seguramente a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para que puedan verlo más adelante o pasárselo a alguien. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Sigamos cuidándonos en la cuarentena y nos vemos el jueves si Dios quiere. Y si se quieren registrar, yo también les voy a pasar toda la información para las próximas webinars que vamos a estar dando. Muchísimas gracias, buenas tardes y un saludo a todos.